Vale, como ha comentado aquí el compañero, esto seguramente bastante de vosotros lo conozcáis. Yo lo conocía en su momento de oídas, porque esto ha tenido diferentes iteraciones, ha tenido historia, una evolución. Y bueno, lo que yo conocía en su momento era pues que esto no estaba lo suficientemente fino como para operarlo. En concreto, ¿de qué estamos hablando? Porque también habrá gente que no sepa de qué trata esto del WSL, ¿no? Pues básicamente el Windows Subsystem es una herramienta que nos incorpora las últimas versiones de Windows y que permite utilizar un entorno Linux directamente integrado dentro de Windows. De manera que no hace falta que nos instalemos un Virtual Machineware, ni un VirtualBox, ni nada de eso. Tampoco como los que seamos de la vieja escuela, que seguramente nos sonaba el tema de hacer un arranque dual, de que inicia el ordenador y o eliges Windows o eliges Linux. Ya todo aquello queda obsoleto, lo tiramos a la basura y ya digamos que Windows nos permite hacer todo a la vez en el mismo sistema. Ahora bien, esta parte, que es digamos la que a mí me sonaba de antiguamente, lo digo porque me he tenido que topar con esto últimamente, que más adelante veremos también un caso práctico. Como he dicho, tuvo una evolución y la primera pues, fue la primera versión de Windows Subsystem, que la sacaron con Windows 10. ¿Y qué introdujo? Pues la capacidad de ejecutar los binarios ELF de Linux directamente en Windows. O sea, básicamente lo que hacía era que tenía una capa de traducción de llamadas al sistema de Linux así para hacer su equivalente de Windows. Se iba traduciendo más o menos en directo. ¿Y qué pasa? Pues vale, que esto pues, permitía hacer cosas, pero a nivel de compatibilidad y rendimiento, pues no se llevaba muy bien. Y era un poco chapucero. Y sobre todo cuando teníamos que hacer operaciones de sistema de archivos y todo, pues iba un poco mal. Así que ahí yo me quedé en su pasado, imagino que también alguno de vosotros se habrá quedado en esa parte, pero luego llegó la segunda iteración de esto, que Windows y Microsoft ya dijeron, eso para algunas cosas funciona, pero como que es un poco basura. Así que lo que vamos a hacer es echar eso un poco abajo y vamos a hacer un enfoque completamente diferente. Y ya con la versión 2, que la tendréis todos los que tengáis Windows 11 por defecto, lo que tenemos es directamente un kernel de Linux ejecutándose en una máquina virtual ligera que está creada expresamente para funcionar con ese Linux. O sea, es algo completamente óptimo dentro de todo lo que podría ser esta emulación. Y la tenemos ahí y se puede usar. Entonces, a nivel de rendimiento, mejora muchísimo respecto a la primera versión y además nos ofrece una compatibilidad casi total. O sea, salvo cosas que fueran muy, muy ligadas de hardware, porque aquí hay una cierta virtualización, pero en principio todo funcionaría como se puede esperar en un Linux. De hecho, este kernel se actualiza y se actualiza ya, no hace falta ni que lo actualicemos desde Linux, o sea, está integrado en el propio Windows Update. O sea, cuando actualizamos Windows también se actualiza en Linux. De manera que siempre todo lo que son los fixes de seguridad y todo, siempre todo está actualizado a la última. Ahora bien, pues, ¿cuál, aunque ya más o menos lo he dicho, pero por dejarlo un poquito claro, ¿cuál sería la diferencia entre ambas? Pues la versión antigua básicamente es una traducción de llamada, mientras que la segunda tenemos el Linux dentro de una máquina virtual. Y esta máquina virtual además tiene la cosa de que, a diferencia de lo que sería una instalación a mano dentro de una máquina virtual, no hay que configurarle conexiones respecto a la máquina raíz, sino que todo está integrado estrechamente con Windows. Es decir, desde Linux podemos ver las cosas de Windows, desde Windows podemos ver las cosas de Linux. Incluso esta versión soporta pues, un montón de herramientas con las que trabajamos diario, como por ejemplo la ejecución de Dockers y contenedores, de manera que podemos, por ejemplo, arrancar los Dockers en el Linux y trabajar con otras cosas, como por ejemplo, yo qué sé, suite ofimática o cualquier otra cosa, en Windows. Y todo lo tenemos dentro del mismo entorno gráfico. Y bueno, también en este sentido podemos decir que el camino que ha ido transitando Microsoft es ir
redirigiendo Windows no tanto como usuario, sino también como plataforma de desarrollo, porque nuevamente, y sobre todo en nuestro caso, al final siempre acabamos trabajando o con Mac o con Linux, pues aquí es una forma de decir, oye, que con esto también se puede trabajar incluso de una manera bastante cómoda, porque lo tenéis todo en uno. Ahora, respecto a integración, lo más manifiesto que tenemos aquí es que la experiencia de desarrollo se convierte de una manera muy fluida y eficiente porque tienes acceso a todo. O sea, ya no solamente a herramientas de Linux, sino que tienes todas las herramientas que tengas en Windows, las tienes disponibles. No te tienes que pelear con configuraciones porque si algo empieza a complicársete, decir, esto me empieza a dar historia de mucha configuración, dices, al peo, lo cojo en Windows que funciona. O al revés, o si algo se hace muy complicado en Windows, dices, pues me voy a la parte de Linux. Que aunque suene un poco Frankenstein, la verdad que es que funciona muy bien. Además, de hecho, es que el sistema de archivos es muy transparente, porque lo monta todo como si fuera una especie de ruta de red y de uno accede al otro y del otro al uno. O sea, de verdad esto está muy bien. Quizás sí que hay un cierto problema a la hora de... Lo que pasa es que también esto es mentalidad del hecho de los arranques duales, es decir, vale, y si me puedo montar un entorno gráfico de Linux dentro, como si fuera el Genome y tal, pero dices, ¿para qué si ya tengo el de Windows? Porque sí, es cierto que por lo menos en la versión actual, si se intenta montar, necesita que te montes un XMIN, creo que se llamaba así, bueno, los visores estos gráficos que tienes que redirigir, pero dices, realmente es que eso no me hace falta. ¿Qué es lo que sí haría falta? Pues poder ejecutar herramientas gráficas sin el menú inicio de Linux ni nada. Y eso sí lo incorpora la versión 2. Entonces, porque creo que ya nos interesa un caso más práctico. ¿Por qué estoy hablando de esto? Yo hace un tiempo, bueno, yo tengo aquí un Mac de estos de empresa, que es un M1 de 16 GB de RAM, y en su momento me encontré que para algunos de los servicios que necesitábamos arrancar, como esto tiene que tirar del Rosetta, las traducciones de RM a X64 u 86, no sé ahora mismo con cuál es. Y aparte la baja RAM, pues al final llegaba un momento en que había test de aceptación que no era capaz de correrlo en el Mac, porque se tostaba la máquina. Imagino que también habréis alguno de vosotros, pues ya no solo por Mac, sino porque tendréis portátiles más antiguos y hay cosas que sufre la máquina o tarda muchísimo, etcétera. Entonces aproveché, dije, mira, porque en noviembre me monté una torre de gaming, yo es que soy gamer, por si alguno no lo sabe, y dije, oye, ¿por qué no aprovecho esta torre que es con maquinaria de último modelo de todo en aquel momento y la actualizo como máquina dual, tanto gaming como de estación de trabajo? Así que, bueno, la he vestido un poco para la ocasión. Os presento mi máquina, ¿vale? Tiene, pues, bueno, creo que son 12 cores, 24 hilos, 64 GB de RAM, una tarjeta gráfica de la leche, porque claro, aquí ya incluso no me tengo que pelear con los drivers gráficos, o sea, tengo los drivers de la 4070 y en ese sentido, pues, tengo todo configurando de forma nativa en Windows y funcionando en Linux. Y dicho eso, pues digo, os voy a hacer también una demostración en directo de cómo funcionaría esto. Para empezar, si alguien dijera, bueno, ¿y esto cómo se instala o cómo se hace? Pues básicamente lo que iríamos sería a la tienda de Microsoft y ahí en las aplicaciones buscaríamos el Linux, pues cogemos Ubuntu. Y ahí le daríamos a instalar cualquiera de ellas. ¿Qué nos hace esto? Nos instala todos los binarios y equivalentes para poder realizar la instalación del Linux, que realmente casi que lo está instalando ya de hecho. O sea, cuando instaláis esto, prácticamente está hecho. Solo que al arrancarlo, te pregunta, dice, ¿cuál va a ser tu contraseña de root? Se la pone y chimpum, y ya puede arrancarlo. ¿Y cómo se arranca esto? Cogemos, abrimos una consola de Windows y decimos WSL y ya estamos dentro. Esto es Linux.
Yo aquí podría hacer lo que yo quisiera, incluso ejecutar aplicaciones que estén instaladas dentro de este Linux. Por ejemplo, aquí abajo, estos pingüinitos que se ven, este primer pingüino es un Firefox que está abierto desde Linux. O sea, yo lo cierro y digo, voy a abrirlo desde aquí. Y se abre. Y esto está corriendo en Linux. O, por ejemplo, el IntelliJ que tengo aquí abajo, que también tiene el pingüinito porque está abierto desde Linux. Y yo aquí, pues, podría correr mis dockers o lo que quisiera. Y entonces tengo todo lo de un sistema y todo lo del otro. Y todo va fino filipino. Y salvo que alguien tenga preguntas, en principio esa es la presentación. Ah, bueno, sí, un segundito. ¿Cómo me metería en un sistema de archivos o en otro? Yo aquí estoy en el explorador de Windows, normal y corriente. Pues si os fijáis, aquí arriba monta como si fuera una especie de carpeta de red y ahí tengo el Linux. O sea, yo puedo meterme, por ejemplo, en la carpeta Home y ahí tengo todo. Y podría copiar las cosas de un sitio y las cosas del otro. Y ya digo, es súper versátil. O sea, esta coña de siempre de este año es el año de Linux en el escritorio, pues yo diría que Microsoft lo ha conseguido, curiosamente. El enemigo ha hecho que podamos usar Linux de una forma muy fluida.